Vamos a ir ahí a Mateo capítulo 6 para escuchar a Dios hablar. Ya dejamos atrás el tema de la oración, pero ahora seguimos un poco con esto que tiene que ver también con la oración. Pero hoy los voy a invitar no a una cena, los voy a invitar a un banquete. Pero este banquete es muy especial. Sé que trajeron cosas para compartir de lo que sobró ayer, un montón. Pero el sermón de hoy es el ayuno. Es el ayuno. Así que, ¿a quién lo invitaron alguna vez a ayunar? Te invito a mi casa a ayunar. Creo que no muchos, ¿no? Pero el sermón de hoy tiene que ver con que Jesús habla acerca del ayuno. Pero el título del sermón es Teniendo hambre de Dios. Teniendo hambre de Dios. Y vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Seguimos viendo la vida del creyente en la presencia de Dios. Y ya con estos 3 versículos terminamos lo que es la vida del creyente viviendo en la presencia de Dios. Todo esto forma parte del Sermón del Monte. Recuerden que todavía Jesús está sentado enseñando este precioso sermón. Y ahí dice en Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, si me permiten lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. No cambia mucho, solamente algunas palabras que nos van a ayudar a comprender esto. Dice, y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y hermanos, esto nos lleva, y estos temas con la oración, tiene todo un hilo conductor, tiene todo un pensamiento en común, que Jesús no mira como miran los hombres, sino que debemos recordar que Jesús mira el corazón. Así que cuando oramos, Jesús mira el corazón. Cuando vamos a orar, cuando oramos, Jesús mira el corazón. Y ahora nos está hablando del ayuno y Jesús no mira la forma externa, sino que mira el corazón. Siempre Él está mirando el corazón. Creo que un poco mejor se resume en Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús no le interesa la religión externa. No le interesa en la religión externa. Y este es un principio que Él sigue manteniendo en este sermón, en este mensaje, en estos temas de la vida del creyente, en la presencia de Dios. Y hermanos, creo que es un poco también más. Él odia la apariencia de una piedad. Él odia que una persona aparente ser piadosa, pero por dentro su corazón es un hipócrita. Y Jesús lo deja bien resaltado en este mensaje. A partir de que Él está hablando de la oración, de la forma de orar, cómo orar, qué orar y ahora qué ayunar, cómo ayunar. Pero Jesús, hermanos, no nos deja sin ayuda. No nos deja en esto sin ayuda. Tenemos que esperar un poquito, porque más adelante viene la ayuda del Señor. Más adelante, a partir del capítulo 7, encontramos un respiro. Y ahí el Señor nos va a traer toda la ayuda que necesitamos. Entonces, no desesperemos. Mientras tanto, vamos a seguir el orden de sus palabras. Y hoy nos corresponde estudiar el tema del ayuno. Y yo creo que muchos de ustedes que vienen de trasfondo, que venimos de trasfondo de iglesia, hemos escuchado muchísimo del ayuno. Muchísimas personas del ayuno. ¿Cómo ayunar? ¿Qué hacer para ayunar? Libros que se han escrito.
cómo ayunar, el ayuno de los 40 días, el ayuno de Daniel, el ayuno de las lentejas, el ayuno de los porotos, el ayuno del agua, el ayuno, un montón de cosas, ¿no? Y muchos autores, aunque tal vez bien intencionados, han errado en poner en foco en el hecho en sí, en qué es más importante, el ayuno que buscar a Dios. Entonces se han enfocado en hacer toda una religiosidad externa del ayuno y entonces muchos salían jactándose diciendo yo ayuno 40 días como Jesús. Yo ayuno 40 días y 40 noches como Jesús. Y entonces mucha gente admiraba a ese que ayunaba por 40 días y 40 noches, pero se olvidaba de ver lo más importante, que es la gloria y la adoración a Dios. Que eso está puesto por Dios para su gloria y para su adoración. Y ayunar en términos generales es la abstinencia de alimentos por razones religiosas, políticas, culturales o de salud. Y en ese sentido en todas las culturas se ayunan. En todas las religiones también hacen ayunos y prácticas del ayuno. Por otro lado, el ayuno a veces parece ser que se utiliza como un trueque religioso. Señor, yo ayuno, pero vos dame tal cosa. Estoy ayunando para que el Señor me dé una casa. Y es como que Dios me tiene que cumplir eso y yo cumplo una serie de ayunos y muchos ayunos y hasta que el Señor no me dé una casa y me la tiene que dar. Una casa, por poner un ejemplo. Bueno, yo ayuné para buscar una novia. El Señor me mandó a mi esposa, pero yo lo buscaba como un trueque religioso también, como algo religioso. Y ya cuando el ayuno no servía, empezaba a poner como cuando ponían el vellón mojado. Si se tiraba, Señor, y empezaba a poner pistas, ¿no? Y Señor, bueno, ya el ayuno no tanto. Es decir, si viene vestida de negro, Señor, me tengo que casar con ella. Entonces, bueno, y mi esposa siempre estuvo con saquito negro, así que no era muy, muy difícil. Pero en este caso del ayuno, nosotros tenemos que notar y ver que no es que Dios se alegra porque nosotros suframos, que no comemos por una cantidad de días y Él se alegra por eso. Y en medio del sufrimiento Él nos premia por el sufrimiento. No, hermanos, lo que nosotros tenemos que ver, que el ayuno es algo tan precioso dentro de los medios que el Señor nos ha dado para adorarle a Él, que si nosotros sabemos cómo utilizarlo, lo vamos a hacer para la gloria y la honra de Dios. Y lo vamos a hacer correctamente. Pero vamos a ir ahí al texto. A ver, vamos a comenzar en el versículo 16. Noten que dice algo interesante. Cuando ayunes o cuando ayunéis. Y es interesante que en ninguna parte del Nuevo Testamento se nos manda a ayunar. En ninguna parte del Nuevo Testamento se nos manda a ayunar. El Señor da por sentado que nosotros ayunamos. Noten ahí cuando el versículo 5 de Mateo 6. Es lo mismo que orar. Él da por sentado que el cristiano ora. Es imposible que un cristiano no ore. Entonces Él dice, cuando ores. Y ahora es lo mismo que Mateo capítulo 6, versículo 3. Él sabe que el cristiano es desprendido y da. Por eso dice, mas tú cuando des limosna. Él sabe que lo hace. Y ahora el Señor utiliza la misma palabra, cuando ayunes. Él da por sentado que un cristiano utiliza este medio, el ayuno. El cristiano ayuna y dice, cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y es claro que para Jesús la práctica del ayuno es algo bueno, algo que todo creyente hace, pero que se puede practicar incorrectamente. Lo que Jesús está mostrando acá, que el ayuno es bueno, pero Él nos dice, noten y presten atención, porque se puede hacer de manera incorrecta.
Él nos está mostrando acá que se puede ayunar, pero también se puede ayunar de una forma mala, una forma incorrecta. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo puede ayunarse mal y cómo puede ayunarse bien? Esas dos cosas que creo que vamos a resaltar también. Y ver que cuando nosotros disfrutamos algo así como el ayuno, podemos estar participando con el Señor de un banquete glorioso con Él. Estar disfrutando en su mesa con Él, aún en el medio del ayuno que Él nos manda hacer. Pero acá hay alguien que estaban escuchando, hay gente que eran los hipócritas. ¿Quiénes eran los hipócritas? Los fariseos. Y entonces Él les dice acerca del ayuno. Y Él les dice cómo ellos ayunaban. Los fariseos tenían 2 días para ayunar. Los días lunes y los días jueves. Eran 2 días específicos que ellos tenían para ayunar. Y ellos ayunaban esos días y ellos oscurecían sus rostros con un tipo de maquillajes, crema. Por eso dice que desfiguraban sus rostros. Dice también que usaban ropas viejas, ropas desgastadas cuando ayunaban. Fíjense, qué hipocresía para mostrarles a los otros una apariencia de piedad. También dice que se ponían cenizas sobre sus cabezas. Y en ese tiempo que ayunaban, no se cortaban ni la barba ni el pelo. O sea, bien dejados, como decimos hoy, para mostrar a otros que estaban ayunando, mostrar una apariencia de dolor que por lo que estaban haciendo. Pero Jesús ahí les pone un nombre y Él dice hipócritas, hipócritas. No seáis como ellos. No seáis como ellos. Pero antes de ver estas cosas particulares, entiendo que puede ser beneficioso que también exploremos otros textos acerca del ayuno y lo que el Señor nos habla acerca de este texto con otros también relacionados, para poder tener un poco más de luz sobre esto que vamos a ver. Y quiero poner el punto en Mateo capítulo 4, cuando Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre. Acompáñenme ahí, a Mateo capítulo 4. Ahí la Biblia nos habla un poco de los primeros 30 años de Jesús. Y al iniciar su ministerio, Jesús fue bautizado por Juan. Inmediatamente después de su bautizo encontramos las siguientes palabras. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es guiado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. No es que Jesús fue al desierto a buscar a Satanás. El Señor ya tenía todo orquestado desde el principio. Él tenía que cumplir una agenda que ya había sido programada desde la eternidad. Y el Espíritu de Dios lo lleva al desierto. Y Él va con esa guía por el Espíritu Santo para ser tentado. Y uno de los medios que usó para combatir la tentación fue el ayuno. Y noten que no es que Jesús dice, me voy a encontrar con Satanás, tengo que ayunar. No, Él primero ayuna y después se le aparece Satanás. ¿Por qué digo esto? Porque en toda esta ola o esta marejada de ministerios que se han comenzado a gestar y a formar en la época de los 80 con guerra espiritual, con toma de territorios y que llamaban guerreros, ejércitos de oración a orar y ayunar para combatir las huestes espirituales, se toma mal este texto. Porque es como que se va a buscar pelea, como que se va a incitar a Satanás. Y acá Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto.
Y ahí, hermanos, Él tenía que ser tentado. ¿Pero por qué? Para que se cumpla perfectamente todo lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora Él es el nuevo, el Adán. El Adán primero pecó y ahora este es el que viene a restaurar todas las cosas. Entonces Él tenía que ser tentado en todo. Como dice Hebreos, Él fue tentado en todo, pero con una condición: sin pecado. Sin pecado. Entonces Él nos deja ver que Él utiliza esta herramienta que Dios provee, que es el ayuno. Que es el ayuno para estar viendo cómo Él se sujetó al Padre, pero cómo Él también tuvo la necesidad de estar demostrándonos a nosotros que nosotros también tenemos que ayunar. Es lo mismo que el bautismo. Jesús se tenía que bautizar, Él era el Hijo de Dios. Él en obediencia al Padre se bautiza. Él en obediencia al Padre ayuna, siendo el Hijo de Dios. Él en obediencia al Padre ora y pasa tiempo con Dios, siendo el Hijo de Dios. Pero Él nos deja ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo. Y entonces acá tenemos al Hijo de Dios. Para resistir la tentación y prepararse para su ministerio, Él dedicó un mes, más de un mes, a ayuno y oración. Pienso que muchos de nosotros estamos cayendo ante la tentación de descuidar ciertos medios, a veces particulares, como son la oración y el ayuno. Y esto es para que nosotros podamos continuar con esta práctica, lo podamos hacer para la gloria de Dios, podamos glorificar a Dios con esto. Y la primera tentación de Satanás a Jesús fue ¿con qué? ¿Qué dice ahí Mateo 4? Fue con su ganas de comer, apetito. Porque nosotros pensamos que Jesús no tenía hambre después de 40 días. Hermanos, Él era perfectamente hombre y perfectamente Dios. Pero como todo hombre tuvo hambre. Como todo hombre tuvo sed. Y nosotros no podemos quitar esto de la vida de Jesús. Porque si no, el ejemplo que Él nos deja es desesperanzador. Si fue Jesús y nunca tuvo hambre, pero me dice que tengo que ayunar, entonces es injusto. No, Jesús tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio. Jesús tenía todas sus emociones. Él sentía. Y nosotros ahí podemos ver que Satanás lo tienta con el apetito. Y una de las áreas donde somos más tentados es en los apetitos físicos. En los apetitos físicos. Y hermanos, son cosas legítimas como la comida, la sexualidad, el descanso, pero podemos fácilmente caer presa de ellos. En nuestros días hoy la comodidad cada vez resulta más cómoda, podríamos decir. Estamos buscando continuamente la comodidad, buscando tener todo al alcance de nuestra mano, todo rápido. Y cuando se nos corre un poquitito, unos milímetros de esa comodidad, ya empezamos a quejarnos. Ya empezamos a quejarnos. Y entonces ahí Jesús nos vuelve a que veamos en su palabra que vamos a ser tentados, que seguramente somos tentados, y uno de los medios es esto, es los apetitos físicos. Y en este caso, la comida. Y en nuestros días esto de los apetitos físicos se ha hecho tan fácil y tan normal que muchos de nosotros a veces pasamos por alto cosas y no notamos que a veces estamos siendo descontentos con todo lo que Dios nos ha dado. Queremos más, queremos más. Yo ahí buscaba un poco con respecto a los apetitos físicos, porque hay trastornos alimenticios, y saqué un extracto, un párrafo nomás, de una doctora que es miembro de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios. Y dice lo siguiente esta profesional:
Las personas muchas veces recurrimos a la comida para sentirnos mejor, para levantar el ánimo o para reconfortarnos cuando nos sentimos frustrados, ansiosos o aburridos. Explica esto también que las compulsiones alimentarias son patologías muy completas que comprometen física y psíquicamente a las personas. Esto lo dice una profesional en esta materia, no es creyente, pero está poniendo en línea lo que le pasa al hombre con su pecado. Lo que le pasa al hombre de buscar cada vez más, de sentirse cada vez más satisfecho. Y de buscar también por medio de, en este caso, el apetito o la comida, saciarse y satisfacer esos deseos que tiene internos. Eso que es vacío que siente. Entonces se vuelca a la comida. Como ella bien dice acá, esa ansiedad o esa frustración se vuelca del lado de los alimentos. Y es un trastorno. Y hermanos, Dios nos da muchos regalos. La creación está llena de los regalos de Él. La creación está llena de cosas buenísimas, pero nuestro deseo por esas cosas buenas, como la comida, también puede fácilmente crecer desmedidamente y ocupar un lugar que le corresponde a Dios. Estamos hablando de la comida porque el texto que estamos viendo es que no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Y nosotros tenemos que ver que también la abundancia y la prosperidad, en tiempos de abundancia y prosperidad, fácilmente tiende a eso. Cuando una nación ha tenido abundancia y prosperidad y ha tenido todos los bienes materiales y todas las cosas, lo que siempre ha ocurrido, casi es como una inercia, es alejarse de Dios. ¿Para qué necesito a Dios si tengo todo? ¿Para qué necesito a Dios? Tengo mi heladera llena, tengo los medios, puedo utilizar dinero, tengo plata en el banco. ¿Quién necesita a Dios? Y la abundancia y la prosperidad hacen eso. Pero, hermanos, no olvidemos que todo lo que Dios nos permite tener es bueno, en gran manera. Es para que lo disfrutemos. Pero si el Señor nos regala estas cosas, que no ocupen el lugar de Dios. Que nunca ocupen el lugar de Dios. Siempre Dios tiene que ser el primero, el preeminente en todas las cosas. Siempre Dios tiene que ser el primero en todo, para que le demos la gloria a Él, sea que tengamos en abundancia o sea que no tengamos nada. Siempre la gloria tiene que ser de Dios. Y cuando Jesús fue tentado con el apetito por la comida, su respuesta fue la muy conocida cita del Antiguo Testamento: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí está eso en Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 3. Israel estaba pasando un tiempo en el desierto, fue un tiempo de disciplina, como el padre disciplina a sus hijos, Dios disciplina a su pueblo. Y ahí en Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y el Señor les dice que parte de su gracia y amor para con ellos fue pasarlos por un periodo de hambre y escasez en cuanto a su alimentación, con el propósito de enseñarles la importantísima lección que hay cosas más necesarias aún que la comida. Hay cosas más necesarias aún que la comida, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Saben qué pasó cuando el pueblo de Israel recibía esa comida? No sabían qué era. Era un alimento que era como algo que después se deshacía y Dios le volvía a mandar. Y ellos comienzan a quejarse acerca del maná.
comienzan a quejarse de la prosperidad de Dios que le enviaba para comer. Es impresionante cómo es el corazón del hombre, cómo es nuestro propio corazón. Y hermanos, la prosperidad y la abundancia presentan una situación ideal para olvidarnos de Dios e idolatrar las posesiones. Idolatrar las posesiones. ¿Y esto tiene que ver con el ayuno? Sí, tiene que ver con el ayuno. Noten ahí en Deuteronomio 8, versículo 11 al 14. Dice el Señor: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es una alerta que tenemos en su palabra. Y esta alerta rige hoy, hermanos, porque el corazón del hombre es el mismo en Deuteronomio 8 y es el mismo hoy en este año que estamos viviendo. Es igual. Y ahora el Señor nos dice: cuidado, no sea cosa que yo te dé, que yo te prospere, que yo haga tener todo lo que necesites y tu corazón se enorgullezca y diga: todo esto yo lo he tenido, miren cuánto tengo, miren todo lo que he formado. Y se llene de orgullo tu corazón y te olvides del Señor tu Dios. Estoy seguro que todos queremos estabilidad y prosperidad económica. Eso es seguro. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado. La realidad es que la abundancia es peligrosa, es peligrosa. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que se acercó a Dios en tiempos de prosperidad? En tiempos que teníamos todo. Y conocimos, así llegamos a Cristo. Tal vez algunos sí lo pueden decir. ¿O quién puede decir que experimentó la presencia de Dios en la abundancia? Tal vez una mayoría o una minoría sí. Pero hermanos, el corazón del hombre siempre tiende a estar seguro en sí mismo, seguro en lo que tiene. Y Dios siempre nos llama la atención a que pongamos nuestra confianza en Él. Él es nuestra seguridad. En un abrir y cerrar de ojos, en un pestaneo o parpadear, se nos puede ir todo. Se nos puede ir todo. Pongamos la confianza en Dios, en Dios. La abundancia material, siendo algo legítimo y bueno, debido a la corrupción en nuestros corazones, tiende a inflarnos, a enorgullecer nuestros corazones y a llevarnos a olvidar a Dios. No porque la prosperidad sea mala. La prosperidad no es mala. Lo que es malo es el corazón. Dios es bueno en darnos muchas cosas, pero el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y el ayuno es una disciplina que nos recuerda el debido lugar que tiene que tener nuestras posesiones. Por eso acá el Señor nos está llevando a ver qué lugar ocupan estas posesiones, qué lugar ocupa la comida, que es una necesidad básica que diariamente usamos. Y el ayuno no solo tiene que limitarse a la comida. Hermanos, el ayuno que el Señor nos está diciendo que nosotros podemos buscarlo a Él es cuando como cristianos perdimos el norte. Vieron que cuando alguien está perdido necesita una brújula y ver dónde está el norte para ubicarse y para seguir una dirección correcta. Cuando nosotros estamos perdiendo al Señor, estamos perdiendo el gozo, estamos perdiendo el buscarle a Él, entonces el Señor me llama a orar y aún así a ayunar para buscarle a Él. Para buscarle lo más precioso que tenemos, que es Cristo.
lo más precioso que tenemos, que es Él. Entonces podemos decir que el ayuno es un tipo de brújula espiritual, que me orienta siempre hacia Cristo. El decir, ahora no me importa comer, esto que es tan básico para mi vida, que necesito para vivir, lo voy a dejar de lado por un momento para buscarlo a Él. Señor, te necesito más que la comida, porque eres mi Dios y eres mi Señor. Hay otras cosas en las cuales podemos depender también, que podríamos ayunar. Pienso que muchos de nosotros tienen, más hoy, tenemos muchas cosas. Vamos a tocar, vamos a meter el dedo un poco más agudo. Tenemos televisión, tenemos celular, tenemos internet, tenemos WhatsApp, medio de comunicación. Constantemente hoy nos hemos sumergido, el mundo nos ha empujado a esa pileta. Y estamos metidos en todos estos medios. Y hermanos, muchos de nosotros utilizamos estos medios para la gloria de Dios. Pero qué peligroso están en abundancia por todos lados, los puedo tener al alcance de la mano. Y qué fácil me es perder mi mirada de Cristo por enfocarme ahora y ver, wow, mirá, ahora tengo un celular, quiero otro más grande, que vea internet, que vea películas, que vea, bueno, algunas prédicas también, ¿no? Pero qué bueno, y me enfoco y empiezo a adorar eso en vez de buscar a Dios. Y no solo paso tiempo mirando algunas cosas, paso tiempo hablando, paso tiempo chateando, paso tiempo distrayéndome, navegando, un montón de cosas. Y es peligroso, hermanos. La abundancia muchas veces es peligrosa porque nos empiezan poco a poco a alejar de Dios. Hermanos, no nos damos cuenta. Es como que de a poco nos va llevando estas cosas a alejar mi mirada de Dios. Cuando yo me alejo y cuando yo ahora estoy frío, no quiero leer la Biblia, no quiero orar y digo, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Por qué llegué a este momento? Anda al momento de donde has caído, como Jesús le dice en Apocalipsis. Mira las primeras obras. ¿De dónde caíste? Y arrepiéntete. Porque muchas veces comienzan con sutilezas. Y hermanos, dentro del ayuno, qué importante que nosotros pudiéramos estar incluyendo estas cosas. No solo la comida. Decir un día, voy a ayunar una semana de televisión. Voy a ayunar una semana de nada de internet. Voy a ayunar una semana de teléfono celular. Hermanos, si hay una urgencia, nos van a llamar. Va a sonar el teléfono, urgente, algo pasó. Pero empecemos a mirar estas cosas seriamente. Porque por tratarlas livianamente, muchos, no digo entre nosotros, pero hay muchos que se han extraviado. Y han dejado de ver cosas que el Señor nos dice que tenemos que hacer para su gloria y para su adoración, para conocerlo más a Él. Miremos y volvamos al lugar de donde hemos caído. Porque ¿de qué vive el hombre? Como dice ahí Jesús en Mateo capítulo 4, no solo de pan vivirá el hombre, pero yo digo, no solo de internet vivirá el hombre, no solo de televisión vivirá el hombre, no solo de medios sociales vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vive el hombre, de toda palabra. Te pueden faltar todas estas cosas, pero si tenés la palabra de Dios, entonces vas a vivir, porque Dios lo dijo así en su palabra. De toda palabra de Dios, toda la palabra, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre, dice Deuteronomio 8. Qué bueno es ir ayunando de estas cosas, para buscar el rostro de Dios. ¿Nos falta tiempo para orar? Apaguemos el televisor
y oremos. ¿Nos gusta ver las noticias? Hermanos, a mí me encanta ver las noticias, informarme, y es bueno. Pero a veces hay semanas de tanto trajín que a veces pienso que el ver las noticias es lo primero que tengo que hacer, aunque mi semana esté apretada. Y no es así, tengo que dejarlo. No importa las noticias, me importa la relación con Dios, tengo que buscar a Dios. Pero todavía esa tendencia maldita con la carne, luchando, queriendo hacer lo que sé que tengo que hacer, pero no puedo. Y eso me lleva a depender de Dios. Señor, soy débil, te necesito. Si nosotros consumiéramos menos estas cosas, ¿cuánto tiempo más aprenderíamos de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo más veríamos al Señor en oración, buscando su rostro? Hermanos, que nuestra búsqueda de Dios no sea un paso en la mañana, como el periódico de la mañana, o como las noticias de la mañana. Que cuando busquemos a Dios nos sumerjamos en Él, y nos deleitemos en Él y nos gocemos en Él. Que cuando yo tenga que dejar en la mañana para ir a trabajar, esté deseoso de volver para encontrarme de vuelta con Él. Para verlo a Él, porque me quedé tan sediento de su palabra. Me quedé tan sediento de su presencia, que Señor, te necesito. Señor, te necesito y necesito que hables a mi corazón. Ayunando por la venida del novio, también aparece ahí en Mateo. Noten ahí en Mateo capítulo 9. Yo creo que este es el texto más importante acerca del ayuno en toda la Biblia. Mateo capítulo 9, versículo 14 al 15. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué le está diciendo en este texto Jesús a estos que les preguntaban? Le está diciendo, hermanos, que el ayuno es una expresión de un profundo anhelo de estar con Jesús. El ayuno, ellos ahora lo tenían al novio, lo tenían a Jesús, lo tenían a Él y estaban disfrutando de Él. Pero va a llegar días cuando Él les iba a ser quitado y el novio después tiene que volver a buscarlos. Y entonces ahí van a ayunar, ahí van a estar buscando y estar preparándose para que ese novio venga a buscar a su amada iglesia, para que ese novio venga a buscar a su prometida, a su esposa. Por eso la iglesia tiene que ayunar. La iglesia, cada miembro particular tiene que ayunar, porque nosotros estamos esperando y estamos diciendo, ven Señor Jesús, ven pronto Señor Jesús. Te anhelamos, te anhelo, necesito estar contigo. Y es una manera poderosa de decir, Cristo, te necesito aún más que la comida, más que la comida. Te necesita, mi alma te necesita. Y eso corresponde perfectamente con lo que vimos en el texto anterior. El ayuno expresa que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno expresa que Cristo, el Verbo de Dios, es nuestra mayor necesidad y nuestro mayor anhelo. Nosotros, hermanos, necesitamos el ayuno como una manera preciosa de adoración al Señor. Preciosa y hermosa de adoración al Señor. Volviendo ahí a Mateo capítulo 6. Jesús dice, da un ejemplo que no, como los que no hay que ser. Como los que no hay que ser. Dice,
que el ayuno puede ser una hermosa expresión, un anhelo espiritual, pero también ser usado de una mala manera. Y un creyente puede ayunar de manera hipócrita, también para ganar la admiración de los demás. Y eso puede sonar a veces ridículo, pero somos así, hermanos. A veces queremos mostrar apariencia de piedad. Queremos mostrar, miren qué piadoso que soy yo. Miren cómo soy. Estoy predicando, mi esposa, mis hijos en sujeción, trabajo, y tal vez es una apariencia. Mi corazón es un hipócrita, porque busca todas esas cosas para que los demás me vean. Y el Señor conoce nuestro corazón. Y tenemos que tener cuidado de no ser como los hipócritas, porque al hombre le encanta tanto la aprobación de los demás. Le encanta tanto el aplauso de los demás, que siempre tiende a buscar a eso. Tiende a buscar a eso. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es verlo a Él. Porque el Señor dice, si ustedes hacen esto como lo hacen los hipócritas, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Se acuerdan cuál era la recompensa de ellos? La aprobación de los demás. Que todos lo miraban y decían, bien, mirá cómo ayuna, oh, mirá ese hombre, su rostro, mirá la barba, su vestido desgastado, mirá cómo ayuna, wow, impresionante. Y esa era su recompensa, ya está, no van a recibir más, de Dios no lo van a recibir. Por eso Jesús les dice, ya tienen su recompensa, la de los hombres, no la mía. ¿Qué buscamos? ¿La recompensa de los hombres o la de Dios? ¿Por qué esto es hipocresía? Si ellos están siendo transparentes. ¿No son los hipócritas los que se lavan la cara, los que quieren decir, dar una apariencia de que no están ayunando? ¿Eso no es ser hipócrita? ¿No será eso ser hipócrita? Jesús los llama hipócritas porque el ayuno es una expresión de hambre por Dios. El ayuno es una expresión de tener hambre por Dios, no de tener hambre de aprobación de los demás. Hambre por Dios, solamente de Él. Solamente, Señor, tú me sacias. Solamente quiero tu aprobación, Dios. Solamente te busco a ti, Señor. Solamente te busco a ti. Y no quiero la gloria de los hombres. Entonces queda claro cómo no debemos ayunar. Y en el versículo 17 y 18 de Mateo 6 nos dice cómo ayunar. Dice ahí, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso no quiere decir que si alguien se da cuenta que estamos ayunando, participamos de un ayuno corporativo, nos sirve. No quiere decir eso, hermanos. Lo que nosotros estamos buscando es ser vistos por Dios. No es lo mismo ayunar para ser visto por los demás, por los hombres, que estar buscando, ayunando para que sea el Señor el que me vea. Fíjense que es un asunto del corazón. Siempre es un asunto del corazón. Siempre hay que indagar ahí. Siempre hay que ver nuestras motivaciones. Un puritano una vez dijo, lo que eres en oración en secreto es todo lo que eres y nada más. Lo que eres en oración en secreto es todo lo que eres y nada más. Porque Dios te conoce en el secreto. Porque es a Él al que me presento y Él conoce mis motivaciones. Y Él conoce mi corazón. Y Él conoce mis intenciones. Él sabe quién soy yo. Él sabe verdaderamente quién soy yo. Hermanos, un Facebook no muestra una personalidad. No muestra quién sos. El que verdaderamente sabe quién sos es Dios. El que sabe tu perfil es Dios. El que sabe tu información es Dios. El que muestra una foto, pero de tu corazón, es Dios. Él es el que escudriña nuestras vidas.
Lo mismo entonces se puede decir del ayuno. La realidad de Dios en nuestra vida se revela por mostrar un interés en ayunar para Dios. ¿Quiénes no han experimentado tiempo cuando se sienten lejos de Dios? Sentimos que nos esforzamos por buscar a Dios y no lo encontramos. No tengo un deseo de leer la palabra, no. Mis momentos de oración son mecánicos. Y pasamos ese tiempo, hermanos, y lo sufrimos. Y entonces, cuando lleguemos a esos momentos, si no es que algunos de ustedes hoy lo están pasando ya, yo les invito a que ayunen y busquen el rostro de Dios. Y busquen a Dios. Se olviden de las cosas materiales. No digo las responsabilidades. Tengo que seguir siendo un padre, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir sosteniendo una familia. Olvídate de aquellas cosas que te distraen. Sea un tiempo de la comida, sea un tiempo de la televisión, sea un tiempo de distracción. Si estás perdiendo a Dios en el camino, es hora que comiences a clamar a Él y buscar y volver a Dios y perseguirlo a Él y amanecer con Él, hermanos, aunque tengamos que quedar rengos de un pie. Buscarlo a Él. Señor, te necesito. ¿Qué pasa en mi vida, Señor? Te estoy perdiendo. ¿Qué pasa? Y hermanos, no es que Él se pierde y se va. Es que nosotros, nuestra vida y nuestro pecado, nuestras cositas nos alejan de Él. Entonces Él nos va a llevar al camino. Él nos va a decir dónde hemos caído. Y ahí comienza Él a restaurarnos. Él es un Padre bueno. Aún si nos tiene que disciplinar, siempre es un Padre bueno. Siempre muestra su amor para con sus hijos. Por eso está el ayuno. El ayuno es una expresión de esa hambre que solo Dios puede saciar. El ayuno es la forma en que yo puedo romper y quitar esas ligaduras que el mundo me quiere atrapar. Es es una de las formas y es la única manera que yo pueda romper, cortar esas cosas. Romper no estoy diciendo ni de atar ni de desatar esas cosas, sino cortar con esto que me está distrayendo. Dejarlo de lado y buscar a Dios radicalmente. Para eso está el ayuno. Quiero concluir haciendo un llamado al autoexamen. Y también, hermanos, una exhortación al ayuno. Tal vez si todavía antes nos obligaban a ayunar, tal vez a muchos de nosotros. Y tal vez ahora, conociendo la verdad, conociendo el Evangelio, hemos dejado de hacer esto. Pero es algo que está en la Biblia y que Jesús da por sentado que lo hacemos. Que un cristiano ora y que un cristiano ayuna. Es bueno ayunar, es bueno estar buscando el rostro de Dios, viendo estas consideraciones que el Señor nos muestra, cómo debemos ayunar, para qué debemos hacerlo, para su gloria y para su adoración, para buscar su rostro y para buscar su favor. Nosotros ahora tenemos que considerar esto nuevamente. Y ahora, hermanos, cuando terminemos y oremos aún, que podamos expresarle a Dios y examinar nuestra vida. Tal vez estamos haciendo muchas cosas que son para que los hombres nos vean y que nos examinemos para ver si busco la gloria de los hombres o busco la gloria de Dios. Ya que terminamos este punto de la vida del creyente en la presencia de Dios, que podamos examinarnos en esto y que podamos comenzar a pasar tiempo de oración, pero también incluir el ayuno en nuestra dieta espiritual. Poder incluir el buscar y el participar de ese banquete que el Señor tiene preparado cuando ayunamos. Que podamos usar el ayuno para expresarle a Dios que anhelamos el rostro de Él más que eso. Anhelamos el rostro de Él.
Anhelamos a Él, lo anhelamos a Cristo. Queremos que Él venga pronto. Entonces, con certeza y garantía del mismo Señor, hermanos, puedo concluir y decirle las palabras que dice el Señor en el versículo 18. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Saben cómo nos recompensará en público? Nos va a recompensar con Cristo. Recompensarnos en público es recompensarnos con Cristo, porque Él es el bien supremo de todas las cosas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has llevado a considerar este tema del ayuno. Y, Señor, gracias porque tú nos invitas a que podamos participar contigo de un banquete espiritual. Señor, de tener hambre de ti, Señor. De tener hambre de tu palabra, de tener hambre de conocerte a ti, Señor. Padre amado, en esta hora, examina nuestros corazones. Convéncenos de pecado, Señor. Te rogamos, Padre, si entre nosotros, Señor, hay alguien que ha caído, que, Señor, está perdiéndote en su caminar, te ruego, Padre, que tú le alientes, lo consueles y, Señor, que podamos considerar esto que es tan importante para nuestras almas, para el bien de nuestras almas, más que la comida, más que el vestido, más que todas las posesiones que tengamos en este mundo perecedero. Señor, queremos encontrarte, queremos buscarte a ti, Señor. Padre, te rogamos que podamos estar haciendo uso de esto que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos para tu gloria y para tu adoración. Y, Señor, que la recompensa seas tú, nuestro Señor. Que la recompensa seas tú, Cristo, en nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos. Una vez más te lo pedimos, por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.